Seguimos acá en Ágora y hoy me acompaña Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. Conversamos sobre el lenguaje universal. Es ese sueño que han tenido algunos filósofos de plantear un lenguaje que, a distinción de los lenguajes naturales, tenga una correspondencia lógica muy, muy bien elaborada, de forma tal que su representación del mundo no tenga ninguna ambigüedad. Yo sospecho, Hendrik, que la idea de algunos de estos filósofos es que el lenguaje debe ser una representación nítida tal cual es el mundo. Es decir, que el lenguaje es sencillamente como una fotografía del mundo, ¿no? Que hay algunos filósofos que estarían en desacuerdo con eso. Hay algunos filósofos que dicen el lenguaje no representa, no toma una foto del mundo, sino que más bien lo construye, ¿no? Sí. Y más bien se usa para generar nuevas cosas y tal. Pero dejando esos de lado y quedándonos con la idea de que el lenguaje es una representación del mundo, es decir, que sirve como una fotografía, entonces sospecho yo, tú nos hablaste en el segmento anterior de Lull, pero ha habido otros filósofos que han tocado este tema, que según estos filósofos, las relaciones entre palabras deben corresponder a las relaciones entre cosas. Es decir, si la palabra, es un ejemplo que a mí siempre se me ha ocurrido, si el concepto de furro y el concepto de tambora se parecen, y es obvio que tienen una relación entre sí, entonces la palabra furro debería tener una vinculación con la palabra tambora, pero en castellano no la tiene. Claro. Entonces me imagino yo que para hacerlo mucho más nítida la correspondencia con el mundo, debería haber esa correspondencia. Pero ¿cómo lo plantearon los filósofos que vinieron después de Lull? O sea, hay otro filósofo importante que es Leibniz, del cual ya hemos hablado, que tiene un texto que se llama El arte combinatoria de 1666, en donde se propone pues resolver, entre comillas, porque a la final él no, o sea, la propuesta no se concreta en la realidad, y no avanzó mucho tampoco, pero donde se proponía plantear la cuestión e intentar resolverla. Obviamente, en el ejemplo que tú colocas, conceptualmente estos dos elementos pueden parecerse, pero los términos no son iguales. El furro, tambor, pues no podemos correlacionarlo de tal manera que la idea de uno nos lleve a la idea de otro. En el caso de Leibniz, él creía que sí se podía hacer, apelando a la combinación numérica, y esa es la diferencia con Ramón Lull, apelando a la aritmética y apelando al álgebra, es decir, traduciendo matemáticamente los términos simples, se podría simultáneamente hacer las traducciones con números de los términos del lenguaje natural, ¿no? En este texto, la sugerencia era sustituir cada término del lenguaje por un número primo, es decir, sustituirlo por... Pero cada término primitivo. Cada término del lenguaje. Por ejemplo, en el caso de furro y en el caso de tambor, asignarle un número, ¿verdad? Un número primo que es divisible por uno o entre sí mismo, claro. ¿sí? ¿Verdad? Y las proposiciones o los enunciados compuestos serían el resultado de la multiplicación de estos números. La dificultad de la propuesta en ese sentido, a ese nivel, es que se nos crearía una cantidad numérica pues inexpresable. Sí, si nos queríamos expresar, por ejemplo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, estoy feliz de estar de nuevo aquí reunido en familia, pues eso sería una cantidad numérica impresionante. 8.223.343, por ejemplo. Entonces, Leibniz propuso, en vista pues de que se dio cuenta de que esto era un poco complicado, agregarle entonces como metalenguaje a estas cantidades que a su vez significan algo de la realidad o enuncian una idea, un pensamiento, una letra del abecedario, una consonante en este caso. Entonces, al utilizar esa consonante, nosotros debemos estar tan familiarizados con la operativa combinatoria que entonces al utilizar esa letra ya sabemos a qué nos estaríamos refiriendo, y el interlocutor también entonces de manera sabría que estaríamos refiriéndonos. De tal suerte que nosotros, por ejemplo, para expresar palabras o una composición de palabras, una proposición o enunciados largos, aplicaríamos, por ejemplo, la letra BA o BCD o una combinación de consonantes con vocales, de manera que con eso se reduciría el riesgo pues de utilizar mucho las combinaciones numéricas, y además entonces excluiríamos a su vez las ambigüedades y la vaguedad pues del
del lenguaje. Un poquito complicado, pero... pero yo creo que nuestra audiencia es lo suficientemente alerta como para seguirnos. Yo en esto veo una gran ventaja, Hendrik, que es que si el lenguaje si las palabras las vamos a dividir en sus elementos primitivos y a partir de ellas el significado va a emerger de las combinaciones que de ellas surjan, yo puedo saber el significado de una palabra que me encuentre por primera vez en mi vida, aun si yo antes no sabía eso, que era lo que significaba. Pero si yo analizando sus partes puedo deducir cuál es el significado. Supongamos, por ejemplo, que yo sé lo que la palabra telos significa, que significa distancia, y yo sé lo que la palabra fonos significa. Y supongamos que un griego de la antigua Grecia viene a nuestro mundo contemporáneo y él sabe lo que la palabra telos y lo que la palabra fonos significa. Quizás él nunca habrá escuchado en su vida la palabra teléfono, pero puesto que sí ha escuchado la palabra telos y la palabra fonos, él la puede descomponer y él puede pensar que teléfono es un aparato que sirve para hablar o para hacer ruido, por lo menos a la distancia, ¿no? Sí. Que es la gran ventaja que yo le vería a este lenguaje. Ahora, ha habido alguna gente que ha dicho que esto es quimérico, que no hay posibilidad realmente de llevar a cabo un proyecto como este. Sí, bueno, las razones, una ya la señalamos, y es que no nos podemos poner de acuerdo en cuáles son estos términos básicos. Segundo, la manera de composición o combinación. Podría haber múltiples maneras de combinar palabras de tal manera que nos refiriéramos a un mismo objeto. En el caso, por ejemplo, de hombre, un ejemplo que tú ya has tratado, un ejemplo que tú colocaste, entonces podríamos comenzar de lo más general, como proponía Leibniz, del género a la especie, y ahí sigue toda la tradición metafísica aristotélica, escolástica, comenzar por animal, bípedo, racional y tal, eso sería igual a hombre, pero también se podría hacer al contrario, o podríamos encontrar un contraejemplo de combinación que también se refiriera a hombre, digamos en caso particular, a un hombre en concreto. Tampoco sería un poco complicado ponernos de acuerdo en cuál sería también la estrategia de combinación, ¿no? Otra de las críticas que se le hacen a esta propuesta, en el caso específico a Leibniz como filósofo del lenguaje, es su amplia aspiración de querer abordar toda la ciencia. Recordemos que el marco, el contexto cultural en el que estos filósofos se desarrollan es el contexto de la gran, explosión pues del conocimiento, de la curiosidad científica. Estos filósofos... Es siglo XVII, más o menos. Es siglo XVII, exactamente. Estos filósofos pretendían entonces construir un lenguaje base, un lenguaje universal que pudiera expresar los contenidos de cada una de las ciencias. Le hacen en aquel momento la física fundamentalmente, poco después la biología, la química. Entonces, construir proposiciones de esas ciencias y encerrar de manera enciclopédica pues todo el conjunto de la ciencia a partir de este lenguaje de la estrategia combinatoria. Sí, entonces, apelando a la estrategia combinatoria, nosotros podríamos, a través de unos principios básicos de cada una de esas ciencias, deducir posteriormente los contenidos de esa ciencia, inclusive sin apelar a la experiencia. Cosa contraria de cómo nosotros entendemos que funciona la ciencia actualmente, que es más bien apelando a la experiencia, ¿no? A la sensibilidad. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical, Hendrik, y cuando regresemos seguimos conversando sobre este tema. Tengo como invitado a Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa hoy es la posibilidad de un lenguaje universal. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos.